La negociación es un sistema de solución de conflictos autocompositivo, es decir, por voluntad de las partes, ellas mismas se reúnen y mediante ellas mismas, es decir, sin intervención de cualquier otra persona extraña, hablan, se comunican de manera efectiva, de manera pacífica. En esto consiste la negociación, justamente en la habilidad que tienen para comunicarse entre sí y llegar a un acuerdo que beneficie a ambos, en el que tanto una parte dé como obtenga y lo mismo la otra parte. Respecto a la mediación, podríamos decir que precede a la negociación, en el sentido en que una vez las partes intentaron entre sí mismas disolver ese conflicto y no lo lograron, buscan la intervención de un tercero, con unas cualidades de neutralidad e imparcialidad, es decir, que va a servir como un conducto en el que las mismas partes puedan dialogar y ese conducto va a decantar una solución integral al conflicto. Otro mecanismo alterno a la solución de conflictos vendría siendo el arbitraje, que es de carácter convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que anterior al conflicto, las partes debieron pactar que renunciarían a la justicia ordinaria para someter este conflicto a la justicia privada, que es el arbitraje, en el que un árbitro o varios árbitros, posterior al estudio del caso y a la recolección de pruebas, van a emitir una consideración llamada laudo, que goza de las mismas características y efectos de una sentencia judicial. Este mecanismo, el arbitraje, se diferencia de los demás porque la decisión es impuesta, es decir, la decisión del árbitro contenida en el laudo la deben acoger obligatoriamente. Por último, nos encontramos con el mecanismo de la conciliación, que consiste en la intervención de un tercero denominado conciliador, que debe ser neutral, debe estar calificado y su principal función es facilitar el acercamiento entre las partes. ¿Para qué? Para que entre sí lleguen a un acuerdo que él mismo puede proponer. Esto le exige unas características muy específicas. Como bien se dijo, debe demostrar total imparcialidad, debe resolver los momentos de tensión o que pueden haber entre las partes, debe pensar bajo presión, debe estar atento en todo momento porque a través de la observación puede notar las soluciones a los conflictos. Debe tratar con mucho respeto a las partes, tiene que estar activo escuchándolos, generar empatía entre ellos para que puedan confiar en él mismo, en el conciliador, puedan confiar la verdad y la totalidad de los hechos que finalmente van a hacerlo o a permitirle conocer el caso y llegar a un acuerdo integral que beneficie a ambos. Ahora hablaremos de la importancia de la creatividad y del pensamiento divergente en la solución de conflictos. Pues bien, entendemos el pensamiento divergente como la capacidad de generar ideas, de explorar posibles soluciones de manera espontánea. Es decir, no centrarnos en un modus operandi o en tal forma que puede ser propia para la solución de un conflicto. Si abrimos nuestra mente, si escuchamos otras ideas, si exploramos por nuestros propios medios otras ideas, podremos encontrar múltiples soluciones a un conflicto. Muchas veces nos basamos en valores o en ideas, en posiciones para emitir una solución o una posible solución, que estas características son propias de cada persona y las de mi contraparte, que no me he dado el tiempo de escuchar, pueden también aportar una solución importante como puede ser integradora a mi solución. Por eso debemos siempre estar abiertos a la diversidad, a las propuestas y a toda aquella solución que nos seduzca, que nos parezca apropiada. No centrarnos en un modo como lo podría ser centrarnos en que solo la justicia ordinaria y ante los jueces es que podemos solucionar nuestros conflictos. No, cuando nosotros mismos, a través del diálogo
y del estudio detallado de las situaciones fácticas, podemos llegar a una solución alterna que nos sorprenda, que nos demuestre que no solo lo tradicional es lo válido, que es bueno y es recomendable de vez en cuando abrir la mente y explorar nuevas ideas. Ahora bien, vamos a exponer una de las herramientas de creatividad que es conocida como los 6 sombreros por Edward de Bono. Básicamente consiste en que cuando tenemos que tomar decisiones, ya sea en grupo, eh, podríamos asignar 6 tipos de sombreros de diferentes colores. Cada color y cada sombrero atribuye una característica o un rol a cada persona. Entonces, en el caso de una conciliación en materia de derecho, por ejemplo, de derecho de familia, que verse sobre la custodia de unos hijos. Primero, cada sombrero goza como se dijo anteriormente, de un atributo. Teniendo, digamos, el sombrero azul es el sombrero del líder, de la persona que va a coordinar, a enfocar y a llevar, por decirlo así, la conciliación, que vendría siendo el conciliador. Debería usar este sombrero. Está el sombrero blanco, que se basa en hechos, en información. Es un sombrero, o sea, un atributo a la personalidad, en que no puede emitir juicios, simplemente en obtener la información, por ejemplo, en la capacidad económica de los padres, en los horarios de trabajo, en la disponibilidad, en el tiempo que les puedan brindar, fuera de cualquier opinión o juicio, simplemente diciendo la verdad. En el rojo, muchas veces necesitamos expresar nuestras emociones. El sombrero rojo es justamente para eso, porque las emociones también son importantes al momento de tomar decisiones. Las emociones nos ayudan a ver lo que puede sentir el otro, lo que siento yo mismo y cómo me va a afectar a mí y a las personas que me rodean. El sombrero negro hace referencia a la prevención, estar atentos a la realidad y a las posibles complicaciones que podrían suceder. En este caso, ya sería en cada caso en particular, si tuviesen problemas entre los padres, si tuviesen choques, roces que pudieran generar discordia, es necesario nombrarlos y decirlos para pues buscarles una solución. El sombrero amarillo hace parte del optimismo y de la motivación, es decir, pensar positivamente, pensar en las soluciones, en los cambios que se le podrían dar a la controversia de la custodia, para que pues de modo de que todos salgan beneficiados, tanto los hijos como los padres. El sombrero verde es supremamente importante porque es el generador de ideas, el que impulsa esa capacidad creativa, como que diversifica las ideas. Por tanto, así es muy recomendable aplicar todos estos consejos